Yo tengo la cabeza, yo estoy Mira la guerra. Acá te mira, estoy superada. Yo cuando igual No se propio una, dos, tres, cuatro. bueno, no, la idea más que nada de hoy es darles los puntos principales de cada texto como para que sepan, porque en el ingreso con los textos que les presentan por ahí parece que todo es importante, que todo hay que estudiarlo, y la realidad es que lo que importa para el parcial no es tanto. Realmente cuando salgamos a veces nos damos cuenta de que la cantidad de contenido para estudiar es mucho más ligera de lo que parece. Bueno, voy a terminar yo con Carrera, que si no me equivoco es el primer texto que abordaron en el módulo. Barber más que nada, al igual que otros textos del ingreso, va a tener, o sea, se va a centrar en darnos una definición de relaciones internacionales. Por un lado, la va a entender como un sector de la realidad social y por otro, como una disciplina. Cuando la define como un sector de la realidad social, va a decir que es lo que vamos a estudiar, o sea, es el objeto de estudio de la disciplina. Entonces, nosotros tenemos que entenderla como no solo las relaciones, las interacciones que toman lugar en el sistema internacional o en el sistema mundial, como se llama, sino también como un concepto complejo. Para su estudio va a tener que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque está compuesto por tantos tipos de relaciones que es necesario abordarla de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. Eso es más o menos lo que sería esta primera idea de relaciones internacionales. O sea, relaciones sociales que toman lugar en el sistema internacional entre los distintos actores. Y bueno, que es necesario abordar las cuestiones de enfoque multidisciplinario porque justamente son relaciones de todo tipo. Carrera también lo que va a hacer es una distinción, ya cuando empieza a hablar de las relaciones internacionales como disciplina, va a hacer una distinción porque las relaciones internacionales lo que pasa es que se confunde con otros tipos de disciplinas. La política exterior, la política internacional, hasta con la economía. Tiene como varias materias que son, de alguna manera se puede decir que hermanas, pero no tienen el mismo abordaje o la misma amplitud que tienen las relaciones internacionales. Es por eso que Barré, cuando empieza a hablar de las relaciones internacionales como una ciencia, va a decir que son una disciplina matriz. A esto presten la atención porque es una pregunta que entra en todos los ingresos. A mí me dijeron que entraba y Lucas igual creo que le da como un lugar en el día que explica este texto, como que hace foco en eso, que se trata de una disciplina, primero marco, porque engloba otras disciplinas, y segundo matriz, porque cumple con tres factores que, si no me equivoco, eran factores que en realidad son propios de la Arenal, o sea, es el primero en hablar de las relaciones internacionales como disciplina matriz. Y voy a decir que es una disciplina matriz por esos tres factores, que son, en primer lugar, la autonomía científica. Díganme si es muy rápido, yo creo que le digo lo mismo que Lucas. Perdón, mencionaste Bielorrusia y Ucrania. Está en la diferencia con Lucas. Cuando tengo que ver el texto de Borón. ¿Por qué era marco? Porque engloba así. Claro, porque engloba más disciplinas, o sea, es visualizo lo justamente como un marco. El marco teórico claro. Está conformado de la interdisciplinaridad. Bueno, la autonomía científica es un poco redundante por ahí explicarlo, pero es eso, es una ciencia por sí sola. No necesita de las otras ciencias para hacer una disciplina. Si bien se está todo el tiempo retroalimentando con el resto de las disciplinas, las relaciones internacionales son una ciencia autónoma. Entonces, sí es una ciencia, porque he visto que algunos no la consideran ciencia, sino como un recurso de ciencia, y otros sí. Por eso medio que me había mareado. No, o sea, está bien que hay varios autores que dan distintas perspectivas,
pero desde Barber se trata de una disciplina científica. Sigue siendo un debate si es distinta de la política internacional, si es distinta de la política exterior, sí, porque hay distintas perspectivas y es un debate que sigue hasta hoy día y lo van a ver en un montón de materias. Pero la perspectiva de Barber es esta. Después habla de que es transdisciplinaria, que es lo mismo que veníamos diciendo antes. Nada, es multidisciplinaria, interdisciplinaria. También esto de que cuando Barber sitúa las relaciones internacionales, no va a decir que se dan desde adentro del Estado y trascienden las fronteras del Estado como es que dicen otros, sino que dice que las fronteras son la vía de pase de las relaciones. O sea, como imaginárnoslo como que todo se termina integrando, no como que son dos cosas o dos fases distintas, sino esta idea de que es un mismo proceso. ¿Puedes repetir lo de transdisciplinaridad? Sí. Hay varios, bueno, en el texto de Barber creo que ya ella misma usa una definición en la que dice que las relaciones internacionales son relaciones que empiezan en un lado de la frontera de los estados y las trascienden. Sin embargo, lo que va a decir Barber es que esto no es tan así. No se trata de un proceso que empieza en un lugar y termina en el otro, sino que se dan en la frontera. O sea, la frontera es, como dije recién, esta vía de paso, este canal, son las relaciones que van a dar de los dos lados de la frontera. Más o menos eso sería. Es importante la diferencia por ahí de la transdisciplinaridad, porque después van a ver esto de las empresas transnacionales y todo eso, que la diferencia es muy leve, pero está bueno entender la idea. Y bueno, lo último es lo del valor arquitectónico aristotélico. Bueno, no lo voy a escribir. Esto, a ver, yo cuando rendí no lo vi muy importante y me fue mal en eso. No me fue mal en el examen, me saqué una vez, lo voy a buscar, pero termina siendo más importante de lo que parece. Ella cuando explica este factor, cita a otro texto en el que se explica la concepción que tenía Aristóteles de polis. Él decía que la polis era el lugar en donde se llevaba la actividad política. Entonces, para Barber, las relaciones internacionales tienen el mismo valor que tiene la polis para Aristóteles. O sea, las relaciones internacionales son el lugar en donde se dan las interacciones políticas, el centro de la vida política. Barber en realidad no es mucho más que eso en cuanto a la definición de relaciones. Después ella... ¿Quieren que repita algo? Bien, se va a ver, o sea, cita a otro autor. Sí. Yo, cuando hablemos de eso, tenemos que citar a y... No es necesario citar generalmente ningún examen que necesitamos. A mí lo que me pasó fue que me puso la oración del texto y me dijo explicar. Y yo no le había dado como mucho interés a esto del valor arquitectónico porque nunca me lo habían terminado de explicar. Entonces, literalmente lo pasé de largo. Estaba buscando las frases así se las podía leer. Pero es más que nada entender la idea para poder explicarla. Que fue más o menos lo que me hicieron hacer a mí. Y yo lo terminé chamuscando porque no lo había estudiado. Pero significa eso más o menos. O sea, que las relaciones internacionales para Barber tienen la misma importancia que para Aristóteles tienen la polis. Eso sería como la explicación fácil. O sea, relaciones internacionales como centro de la actividad política. Claro. Sí, como que son transversales
a la vida humana. O sea, el ser humano es un actor social por naturaleza, es un actor político por naturaleza, entonces las relaciones que llevan son políticas por naturaleza y toman lugar en las relaciones internacionales. Parece un quilombo terrible, pero no es terrible. Mira, si te pones a pensar cómo funcionaba la poli, como te enseñaron en el secundario, lo relacionas más. Claro, es que es eso más o menos. O sea, uno sabe que la polis era en donde la gente llevaba sus opiniones, debatía, en donde actuaban los que eran actores no solo sociales, sino que políticos. Y entonces las relaciones internacionales van a tener ese sentido. Después voy a hablar sobre el sentido de existir de la disciplina, y de eso lo más importante es que la disciplina nace desde y en contra de la historia diplomática y del derecho internacional. Y que nace, ¿por qué? Porque después de la Primera Posguerra, la sociedad comenzó a tener esta necesidad de hacer algo para que no vuelvan a suceder más guerras. O sea, las demandas sociales llevaron a que los científicos digan, bueno, es necesario tomar cartas en el asunto desde un ámbito como desde el estudio, ¿no? Desde un ámbito teórico. Entonces las relaciones internacionales van a surgir para estudiar la guerra y poder educar para la paz. Bueno, de Barbero sería mucho más. Si alguno tiene alguna pregunta, igual, y le transmitimos. Les prometo que tendrá que mejor lo que es caligrafía en el pizarrón. Bueno, no sé si alguna me quedó claro algo. Quería preguntar, por el tema de la paz Sí. y de la seguridad internacional, o sea, eso es lo que mencionan todos los autores. ¿Sí? Convergen en el mismo punto de que todos los autores creen que el sentido de la disciplina sería justamente La guerra de la paz, cooperación y conflicto. Eso es como y no sé si esto es lo que se ve por todo el texto, con el tema del derecho internacional y el equilibrio del poder. Como, está yendo. No es importante. no es importante. O sea, te lo puedo explicar, pero no lo vas a necesitar. Vos quedate, la realidad es que preguntarte te van a poder preguntar que elijas una definición de las relaciones internacionales, que en el texto de Barbero tenés como 5, también te la podés inventar, porque no es tan difícil. Las podés mezclar, eso no. Las podés complementar, pero que vos le des una definición que cumpla con, o sea, que son más o menos, que son una disciplina, podés nombrar los actores. Justamente en el texto de Barbero también se habla de localizar las relaciones internacionales, o sea, dónde están, dónde pasan, que es esto justamente que son no solo transdisciplinarias, sino que transfronterizas, por decir. Es un poco lo que hicimos en la actividad No. Eso de la transdisciplinaria no viene del criterio, de los criterios. Sí, ellos lo toman como criterios para. Pero. Lo que vos decís de los criterios es lo de los actores, la localización y. No, localización de actores Y interacciones. Las interacciones. Pero eso en realidad viene del primer análisis que hace Barbero, que justamente es entender a las relaciones como esto, como un aspecto de la sociedad. Y de ahí ella busca definirnoslas usando estos 3 criterios que son en dónde están,
la localización, quiénes forman parte, los actores y cómo son las interacciones. Esos son los criterios que toma ella para definir las relaciones en esta primera perspectiva, que es distinta de cuando ella lo analiza como disciplina, aunque igual hay muchos conceptos que se van a terminar cruzando porque siempre son las relaciones internacionales. ¿Eso es importante lo que tiene por ahora o no? Depende de la definición que quieras dar. O sea, lo puedes tomar como una definición de ley y te van a servir para guiarte, porque justamente son como tres disparadores. ¿En dónde están? ¿Quiénes forman parte? ¿Y qué hacen? La localización, los actores y las interacciones. Que justamente es esto. ¿Quiénes son? Bueno, el Estado, las empresas, pero ella va a tomar como centro al individuo. Que eso es lo que por ahí distingue también su definición de la de otros autores. Después la localización es donde toma lugar, que se puede decir tanto como que empieza en un lado de las fronteras y las trasciende, o como que toma lugar en todo el sistema internacional como un todo. Y después las interacciones, que es esto que decimos que son de todo tipo, y por ello la abordaje tiene que ser multidisciplinaria, porque pueden ser relaciones culturales, económicas, políticas, sociales, pueden ser verdaderamente de todo tipo, y las relaciones internacionales se van a encargar de igual manera de abordarlos. Mucho más. Me estaba olvidando, ¿vale? Que eso sería de papel lo más importante. Y que les puedo llegar a preguntar, seguro, disciplina matriz y una definición para agarrar de cualquier texto. Sí, eso, lo de la definición que les quiero decir, es un poco lo que hicimos también en mi clase, no sé si se acuerdan, la primera parte de la actividad, que era definir a las relaciones internacionales teniendo en cuenta la multidisciplinaridad. Ustedes agarraron definiciones de autores que a su vez armaron su propia definición. Bueno, si ustedes hacen eso, está bien. Esa pregunta tengan en cuenta que va a estar sí o sí. ¿Qué son las relaciones internacionales? ¿Cuándo nacen? 1919, las legales. Pueden nombrar a Wilson si quieren como creador de la cátedra. Nada, el contrato es una disciplina matriz. Eso va a estar sí o sí, pero ustedes lo pueden definir como ustedes les parezca, como mencionan chicos, apuntando varias definiciones, dando su propia definición, citando a un autor si lo acuerdan. Claro, lo que esté la definición y no sea cualquier pavada. Claro, que la definición tenga que tantos actores, ya sean estatales, estatales, que trascienden la frontera. Eso, ¿dónde están? ¿Cómo son las interacciones y quiénes interactúan? Exacto. Digamos eso directamente y ya está la definición armada. Solamente. Bien, seguimos con Fernando. El objeto de estudio es la guerra y Claro. educar para la guerra. Puedes decir, cuando hablas de todo eso de que surge en la Universidad de Gales, en 1919, la cátedra, ahí decís que surge justamente primero porque había disciplinas que no podían tratar lo que el problema verdadero que era la guerra. Porque el derecho y la historia diplomática habían mostrado que no tenían la autosuficiencia para poder abarcar esto y solucionarlo también. Entonces, por eso que surgen las relaciones internacionales para estudiar la guerra y educar para la paz. El objeto de estudio básicamente es la sociedad internacional. Eso desde el derecho desde y en contra del derecho internacional y la teoría diplomática es más el para qué. Claro. Sí, No, también es no. como más antiguo la parte de derecho internacional. Lo que ahora surge con el 1919 con la guerra es entender por qué se está dando una guerra y cómo podemos lograr la paz. Cómo podemos lograr que estos estados dejen de enfrentarse o por qué se están enfrentando estos estados para poder conseguir la paz. También estudia la sociedad internacional en su conjunto. También no lo quiero mezclar más, pero por ahí es muy importante que ustedes vayan adquiriendo esta capacidad de ubicar las cosas en la historia. Porque estamos hablando de un periodo de guerras en la que el sistema internacional estaba tan inestable que lleva a la misma sociedad a querer surgir con una disciplina que pueda verdaderamente abarcar lo que estaba pasando en el contexto de este momento. Y también entender que fue la primera gran guerra. Hay que entender por qué se estaba dando una guerra donde todos los estados, la mayoría de los estados estaban participando. ¿Bajo qué objetivos? ¿Por qué se enfrentan? ¿Por qué hay
alianzas un poco más, pero ¿por qué motivo se está dando esto? Eso querían estudiar. Bueno, con verdad esa, solamente, no. Acabo de leer y habla de autores que van a ver recién en el tercer año. O sea, de verdad Mesa va a ser el pequeño gráfico que les vaya a dar y nada más, porque literalmente se va por las ramas y le habla sobre realismo y bueno, idealismo, marxismo. Todo eso lo ve en teoría 1 que va a ser recién en el segundo año. Se reba por las ramas y no sé la verdad que por qué le están dando este texto en esta instancia, pero bueno, no soy Lucas, así que yo no puedo decir que queda y que no. Pero bueno, lo que va a plantear lo que va a plantear el autor es que va a surgir un nuevo mundo, un nuevo orden internacional, un nuevo sistema internacional, el cual va a surgir debido a los cambios que se van a estar dando dentro de ese mismo sistema internacional. Ese cambio de ese nuevo mundo va a estar compuesto por la distribución de poderes. Esa distribución de poderes se va a dar entre los estados, va a estar muy relacionado al equilibrio de poder, pero de vuelta, te vas mucho con las ramas con todo lo que es equilibrio de poder y humanismo, y también compuesto por la misma naturaleza del sistema internacional. Básicamente, esta nueva naturaleza del sistema internacional, o este nuevo mundo, va a ser este mismo contexto en el que se va a estar dando el sistema internacional nuevo. El cual va a surgir, de nuevo, por los cambios históricos. En este caso, el autor va a hacer referencia a lo que va a ser la Guerra Fría. O sea, muy... Bueno, con él. Este mismo nuevo orden internacional va a estar compuesto por la cooperación, por los organismos, por los regímenes democráticos y la interdependencia. Ahora lo escribo bien. Y de esta interdependencia va a surgir la globalización. Y de ahí se frena, porque ya es un montón lo que va a dar sobre globalización. Sí, que no estoy entendiendo nada. Bueno, de vuelta. El autor va a decir que va a surgir un nuevo sistema internacional. El sistema internacional que nosotros estudiamos, con lo que es un nuevo orden mundial, va a surgir debido al contexto y al cambio. Ese cambio va a ser siempre la naturaleza de este mismo sistema internacional. El cambio se va a dar dentro del sistema internacional, por lo que surge el nuevo mundo. ¿Okay? Este nuevo mundo va a estar relacionado y compuesto por una nueva distribución de poderes. Esa nueva distribución de poderes se da debido al contexto histórico. Estamos hablando de la Guerra Fría, cuando surge Estados Unidos como hegemón y se da toda la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esta nueva distribución de poderes, va a componer este nuevo mundo. ¿Ok? El nuevo mundo y el nuevo orden mundial son... Sí. Lo que vamos a poner con este texto, que parece como cortado también de la nada, es que originalmente había otro texto de otro autor que no era en la carrera de Ferrer, que explicaba mucho mejor esto del nuevo orden mundial. Pero básicamente lo que es importante es que ustedes sepan es que a lo largo de la historia los distintos procesos van a estar rodeados por cómo es esta distribución del poder, van a llevar a que se creen estas nuevas como instancias en el sistema internacional, que puede ser el primer orden económico mundial, el segundo orden económico mundial, y así sucesivamente. Bueno, a mí me parecía que era como que había varios juegos, claro, Sí. que hay, Sí. hay algo antes, sí, porque le da como muchos criterios, como por entendido, como Claro. que está tratado. Entonces, como, El de Bernard Mesa, sin el de Ferrer, que era el que yo hasta el año pasado lo tuve, queda por ahí muy en el aire, como garganta de la nada. Bueno. Y O sea, la globalización, todas las distintas miradas.
marxismo, no, marxismo ya no. Marxismo, Sí, el liberalismo habla la comparación con el realismo, no sé si se acuerdan que lo vimos más o menos. después lo explicaba en el texto del Arenal. Claro, sí, también lo menciona este. Por eso. Eso ya es. El de Arenal es más claro, ¿verdad? Sí, del Arenal es más claro con estos distintos paradigmas que se dan dentro del sistema internacional y dentro de la. ¿Qué? De ese lo sacamos. De lo que dice Bernard, sí. Lo que ahora después les explique del Arenal va a estar como explicado más sencillo y lo van a entender porque les faltan conceptos a la hora de explicar lo que es un paradigma, lo que es una teoría, lo que es el realismo, lo que es el utopismo, lo que es el marxismo. Es esto que hablábamos, ¿no? De que son conceptos que veremos en segundo y tercero. Sí, O sea, yo en la claro. carrera todavía no lo vi. Entonces, que se nos expliquen en el ingreso tan desde cero es muy fuerte. Sí. Por eso la idea es quedarnos con las cosas más simples. Sí, Que puedan conectar las ideas para hacer el desarrollo en la instancia evaluativa. sí, tal cual. Pero literalmente lo importante de Bernal es esta idea, de que surge un nuevo orden mundial, un nuevo sistema internacional, el cual va a estar caracterizado por una nueva distribución de poder, que se da debido al contexto histórico de la Guerra Fría, y se va a dar de vuelta. Esta naturaleza del sistema internacional que es la del cambio, según autores. Pero bueno, después de eso ya la ven, es otra cosa. Y este mismo orden internacional está compuesto por la cooperación, por organismos internacionales. ¿Se entiende mi letra? Sí, más que la misma. Ah, bueno. Regímenes democráticos y esta interdependencia la cual genera la globalización. Y ahí contamos. Y ahí sí. Después va a hablar un poco de las escuelas, que bueno, a mí me dijo que no, pero por las dudas un poquito. Va a diferenciar entre diferentes escuelas que van a estudiar las relaciones internacionales. Va a estar la escuela francesa, la inglesa, la latinoamericana y la norteamericana. Esas escuelas van a plantear las relaciones internacionales de distintos puntos. Desde lo que ellos... Sí, no es importante. Y lo mismo, ¿vale? Hay un autor que es Marchena que lo va a hacer a ellos, o sea, no, cualquiera. Pero eso más. Sí, porque después es todo muy adelantado. ¿Se entendió? Sí. No, pero igual teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta a Barbé, lo que explica Bernal es más o menos lo mismo. Dice que hay un nuevo orden mundial porque la naturaleza actual del sistema internacional es el cambio. Es que hay que entender el contexto, las cosas que están pasando, que todo se mueve, que los estados cooperan, que los estados se pelean, que los estados se mueven. Entonces el sistema internacional es como lo que hablábamos del realismo. Vieron que el realismo plantea que el hombre es malo, que el sistema internacional lo cambia. ¿Qué piensan? Lo mismo, todo lo contrario. Que el hombre puede cambiar y si cambia el hombre, cambiaría el sistema internacional. Que las personas como nos transformamos en la sociedad internacional, entonces esto es que el sistema internacional está todo el tiempo moviéndose y se hace a través de la cooperación con organismos internacionales, con empresas, con personas, bajo regímenes democráticos y teniendo en cuenta la globalización. Es un concepto que dice, no sé si lo dice Ramírez o el texto, que habla de la globalización como entre comillas, porque la globalización no es un concepto en sí, digamos. No sería más la interdependencia de alguna forma. Es básicamente eso. Hay mucho más. Y que el factor principal es cómo está distribuido el poder. Claro. Sí. Vamos a decir que Bernal se separa más de la ideología autopista. No, Bernal no se estructuraliza, lo van a ver más adelante. Sí, Sí, también. Que había uno segundo. sí, lo van a desarrollo. Claro, sí. Pero, o sea, el mismo dato de... Sí, teniendo en cuenta esto de que el sistema cambia, sí sería autopista, pero no es autopista realmente. Es como que nosotros planteamos un... Contexto, Bernal Mesa es profesor nuestro. Sí, ese... Sí, Ah, bien. pero tenía una pregunta por un Sí, pero el concepto año pasado venía. que dice que cuando hay orden en los estados hay anarquía entre ellos. Sí, la anarquía es que el sistema internacional no es jerárquico. No hay un estado por encima de los otros, sino que todos los estados son iguales. No hay una autoridad máxima.
claro, la anarquía es eso, que no hay una autoridad, básicamente. Entonces, dice como, si hay buena relación, cooperación entre los estados, va a haber anarquía, porque no hay un estado superior, un estado supremo que gobierne a todos. Eso lo habla un montón también. O sea, el sistema internacional es anárquico porque todos los estados se reconocen a los otros como soberanos también. Entonces, eso lo pone en una misma instancia formalmente. Todos son soberanos, todos son iguales. Si verdaderamente el sistema es anárquico, o sea, todos son iguales, hay orden. Sin embargo, no es Si no hay orden es porque Pero sin embargo no es así hay porque un estado tenemos que un se impone hegemón sobre como otro. Estados Unidos que toma la dependemos mitad de mucho. los que van en el mundo. ¿Se va o no va? La anarquía, La anarquía sí, pero entiendo. es entender eso, o sea, como vos mismo el sistema internacional es como lo comparás con un Estado. En el Estado hay una autoridad máxima. En el sistema internacional no hay un Estado que diga, bueno, Argentina hace esto, Panamá hace lo otro, Venezuela hace lo otro. También se da el debate de si hay jerarquía, si no hay, pero bueno, la anarquía es esto, que todos son soberanos y todos se respetan en sus mismas fronteras locales y todo eso. Y como en la teoría está llevado a la Práctica práctica, es otra cosa, Claro, sí. pero bueno, nada, también van a ver los autores. eso lo van a ver también. Sí. Así que sí, con esto es suficiente y cruzado de anarquía de Pero la anarquía no la aplicamos. la arenal, bueno. Pero la anarquía no la aplicamos. Esto no No, mira. Sí, pero no le explico a la anarquía realmente, es como... No, pero lo que dice Básicamente la anarquía es esto, o sea, en el sistema internacional todos los estados tienen el mismo poder, los mismos derechos, se puede decir, ¿no? Todos son soberanos, así que todos actúan en su territorio como se les da la gana, básicamente. Ningún estado está por encima del otro, todos pueden hacer lo que quieran, esta es la anarquía. En la teoría, para que el sistema internacional esté en orden, tiene que ser anárquico, es decir, todos tienen que ser iguales. No es lo que pasa y eso es justamente lo que a muchos autores, entre ellos Hernán Mesa, le va a dar el pie a decir que el sistema internacional no está en orden. Pero igual es esto, no es viejo, ¿no? sí. 20 años de la No creo que es del 98. Igual también. Mira, esta edición es del 2000, andás a ver hace cuántos años. no habíamos nacido en ninguna, realmente ninguna nación. Creo, no sé. No. Esa es una señal. No es una señora. Estudiar administración de empresas Buenísimo. Muy bien, vamos a hacer una carrera. Después de la tercera, ¿qué va a hacer? no tiene pinta de haber estudiado administración. Tecnicatura, no vamos a decir. Bueno. Oh. Estaba leyendo de la Arenal y me hizo acordar el final que reuní hace 2 semanas, que es teoría 1, que estaban en el segundo de el autor va a plantear que dentro de las relaciones internacionales se va a dar una necesidad a la hora de explicar los fenómenos que surgen en el sistema internacional. Como el sistema internacional es tan cambiante, se necesita de una teoría que explique y anticipe estos fenómenos que van surgiendo y van cambiando el mismo sistema internacional. Entonces, tenemos la necesidad de la teoría, y esta teoría va a estar adentro de un paradigma. Sí, ahí va. Tenemos paradigma.
y adentro teorías, que son muchas. Bueno, a ver si trabajo con Hace muchas fe. Bueno, razón. ¿No tenés razón? Bueno, de esta necesidad a que surja una teoría que explique, que describa, que anticipe lo que sucede dentro del sistema internacional, va a estar dentro de un paradigma. Este paradigma, que el más tradicional es el realista, van a plantear como una serie de puntos de partida, como lo que sería, como la visión del mundo, que van a plantear como cuál va a ser la visión del mundo según el paradigma tal, cuál es el actor internacional según este paradigma, qué se va a tratar dentro de este mismo paradigma y dentro de estas mismas teorías. Es muy rebuscado, pero es sencillo. Tenemos un paradigma, dentro de ese paradigma hay teorías. Esas teorías explican la visión del mundo, el actor internacional y los conceptos que se tratan dentro de las relaciones internacionales. ¿La teoría explica? La teoría explica, describe y anticipa los fenómenos dentro del sistema internacional. Y por eso que se generaron los cambios de paradigma. Bueno, ¿Anticipa qué? ¿Qué es la cosa? de estas premisas, de estos conceptos que no los explica tanto el autor, ya les digo, los explican en teoría 1, el autor plantea que se va a dar como un debate entre estos paradigmas. Van a haber 3 paradigmas principales, el más antiguo es el realista. De este realista, que va a plantear que el actor principal es el Estado, que los temas a hablar dentro de las relaciones internacionales van a ser la paz, la guerra, la cooperación, y que el sistema internacional es anárquico, va a surgir los dos paradigmas en contraposición que van a plantear otro estilo de visión del mundo. Ahora lo explico bien, pero quiero explicarlo primero. Va a surgir el paradigma estatocéntrico y el globalista, pero no les den mucha bola. No le den mucha bola a eso. El principal es el realista, que es el que más ven. ¿Qué? No, primero no sé si es todo un resumen de eso. Pero está bien. Lo hace que no se Claro, entienda, me sirve para el año siguiente. Bien que lo pediste. Sí, por eso lo tengo. Yo lo estaba estudiando. Muy bien. Sí, yo sé. Bueno, les voy a escribir esto de los paradigmas y cuáles son los diferentes paradigmas. Qué mierda. Del paradigma terminal. No, como de ayuda, claro. No tiene como de Lo que sucede en la comunicación. pero no como todo lo que es. Ay, ay, ay. ¿Por qué no me sale? Y esta visión del mundo, estos actores del sistema internacional y estos conceptos están explicados por las teorías. Que van a haber muchas teorías que se pueden contraponer, pero pueden estar dentro del mismo paradigma. O sea, van a haber autores dentro del paradigma realista que van a plantear que sí hay cambio dentro del sistema internacional, pero dependiendo de tal supuesto, y van a haber otros autores realistas que no van a percibir el cambio para nada. Como que eso es mucho más flexible dentro del paradigma, pero este mismo paradigma va a plantear esta serie de
supuestos y premisas y puntos de partida a la hora de realizar teorías dentro de un mismo paradigma. Van a haber autores que se consideren realistas, van a haber autores que se consideren idealistas, utopistas, van a haber autores que se perciban, bueno, marxistas, van a haber autores marxistas, y no me falta nada. De esto que digo, van a estar los paradigmas realistas, donde tenemos un monárquico, el actor central va a ser el Estado, y se va a estudiar la paz y la guerra como principal. ¿Y este va a ser el paradigma más importante? Entonces, Claro. los paradigmas son como ideologías. Sí, podríamos decirlo así. Corrientes de pensamiento. Corrientes de pensamiento que determinen el pensamiento de los autores que van a hacer teorías dentro del mismo. Y según cada corriente de pensamiento, cada uno tiene su visión del mundo, sus actores y sus conceptos. Bien. Bueno, ¿Se entendió bien? muy bien, Lucas. No, Rodolfo, por la prueba. ¿Puede ser, o sea, que el examen nos pregunten sobre esas teorías? No. ¿O va a ser más general? No. ¿Qué paradigma será el más importante y qué otro? Lamentablemente, Vamos. esto. Bien, voy a Te das probar. cuenta, tenemos dos sobre todo. Tienen 3 horas, son 5 preguntas, van a ser fáciles. Son 3 horas. Una ya saben que es de los textos que les tocaron por grupo. Y para un final esta persona. Sí, no, nunca más. Otras ya saben que van a ser que son las relaciones internacionales, ya ahí ya tienen 2. Otras 3, no, pero algo así buscado no van a preguntar nunca. No. Creo que te parece el más contenido posible. Una de análisis van a tener seguro. Que es el primer Ver que las dimensiones de cómo... No, alguna que les diga, no, esta definición, explícamela, o cómo relacionar esto y esto. Pero. Y eso sería. Sí, ¿no? Eso, ¿no? Porque después de los otros paradigmas. Sí, se los anoto, pero no sé cómo. Se los anoto. O sea, esto está bueno hacer el ejercicio de saber qué entienden, ver, pudieron saber las cosas que son más importantes, pero hoy enfocados en la evaluación del ingreso, se puede filtrar un montón de cosas. Sí, El texto de ese calle de Macron. y ahora comprendo. O sea, vamos a repasar todos los textos obligatorios, pero por ejemplo, Borón, bueno, Joseph Nye también estaba como obligatorio. Nunca les va a preguntar de la guerra del Peloponeso del Congreso. Ese texto fue, Sí, sí. es el más corto de toda la bibliografía y primero se lo digo. Pero es No una sé si- entrevista. No sé Y si es aparte- porque la clase fue afuera o... Sí, Sí, porque lo único que escuchamos era. La trampa, sí, De la trampa no va a contar nada, ¿no? creo que lo vi yo en segundo año recién. La trampa de Kissinger la ves por arriba en desarrollo, que si no analiza ese tema no me importa. Y después la ves en segundo. ¿Y el demócrata? El amor de ¿Demócrata? todo sí. Sí, la diplomacia sí. A mí me lo tuvo. Sí, ese texto. Bueno, Pero por ejemplo, como les digo, Joseph Nye no les va a preguntar eso. Está como obligatoria, pero no va a preguntar. No ven los que sí, no ven. ¿alguien grababa la clase? Ahí ya te ponen la cámara. Ah, bien. Están siendo grabados en este momento. Yo no creo que ningún consentimiento. Gracias, profesor. No creo que ningún consentimiento. Ay, Lo que pasa es que yo soy la marca y necesito derecho de autor.
No me van a dar sueldo. Decirle para volver a ver los dos. Pero sí, pero igual lo mismo. Es con confusión. Muy bien, sobrino. Tengo que monetizar el video y ¿Qué por tiene? otra parte. Tu consentimiento no importa. Muy bien, sobrino. Vale, no, sobrino. Cosa de Gerson Moraes, jugador libre. Debe estar la madre. Bueno, y los paradigmas está callado. No confiando como el mucho. Claro, mira de primero. Ese es el problema que está Sería. Esto sí. Y la verdad, Vengo arriba y que te cantas y te grabas en el caso. Por eso no nos juntamos a escuchar. También. En este paradigma estructuralista, el autor que predomina es Marx. Pero no se toma agua. No se toma. Yo se los estoy escribiendo para que sepan nomás. Pero... Solo que es un paradigma realista, lo Sí. demás es opcional. Momento. Realista, momento. Hombre malo, sistema internacional anárquico, no se persigue el cambio, el actor en el sistema internacional es el cambio. El estructuralista plantea que, bueno, que el sistema internacional está compuesto por las clases antagónicas, el proletariado bueno, esto no le explico nada. Termina ahí porque. Termina ahí. Igual, Porque si no, Acá el pedo porque no. no. no me Le acuerdo. saca Estamos. No, porque es teoría uno, chicos, es segundo. No sabes en lo que se convirtió todo. y bueno, después de. Esto es de teoría uno, o sea, estoy hablando con apuntes de la materia de segundo. Y después, idealismo versus realismo. Bueno, el idealismo está dentro del paradigma globalista. Sí, dentro del. Tampoco estoy en segundo. O sea, no te quería decir en el segundo porque todavía no repito. Sí, va a estar dentro del paradigma globalista. El utopismo sí va a plantear un cambio. El utopismo no va a pensar que el hombre es malo, va a pensar que este mismo hombre, si llega a ser malo, puede cambiar. Va a ser todo lo contrario del paradigma realista. Van a plantear que los temas a hablar dentro de las relaciones internacionales no son solo la paz, la guerra, la cooperación, sino también la economía, la cultura, organismos internacionales, economías. Eso lo es. El utopista. Básicamente el realismo, hombre malo que no cambia su naturaleza, la naturaleza del hombre es mala, ven todo como muy pesimista y muy Una visión del mundo conflictiva. también es más pesimista y es todo muy estático. El sistema internacional no cambia, el hombre no cambia, por más que se lo quiera educar, al hombre no lo van a lograr, y el utopismo plantea todo lo contrario. Dice que si el hombre es malo, pero si se lo educa, cambia. Y si cambia el hombre, cambia el sistema internacional porque la sociedad internacional está formada por hombres. Entonces, si ellos cambian, cambia todo. Y plantea como mucho más dinamismo el utopismo. Contrario del realismo que plantea todo estático. El realismo plantea que cualquier persona que quiera cambiar la naturaleza del hombre va a fracasar. Sí. ¿Y eso lo dice? Correcto. ¿Ya? Es lo mismo que Maquiavelo. Sí, es que Maquiavelo es realista. ¿Qué? Igual es verdad, el hombre es malo.
No, que los organistas son pesimistas. Sí. Es una persona de pesimismo antropológico y en base a eso ronda toda la teoría. Sí. Bueno, y eso sería de la Bien, De esto último de la comparación del alumno y el mismo, todo eso. Sí. ¿Damos bola a eso o solo reímos? Sí, capaz eso, como muy simple, muy sintético lo que plantean ambas teorías, pero no mucho más que eso. No el paradigma estatocéntrico, nada todo eso. Sino como saber bien que realismo hombre malo, utopismo hombre malo, pero se puede cambiar su doctor. Algo así muy simple, pero nadie lo va a contar qué es el realismo y el utopismo. Bueno, seguimos con Holiday. Holiday es bastante largo, pero no es tan interesante. Así que vamos a ir bien a lo simple. Dice que el inicio de los estudios internacionales empieza en el siglo XXI, que se empieza a interesar por lo económico, lo comparativo teórico. Dice que la disciplina existe desde que inicia la Primera Guerra Mundial y dice que todo eso está impulsado por la globalización. A veces se plantea la globalización como algo entre comillas, porque no, el concepto de globalización es muy raro, como, es más, ¿cómo plantearlo? Como, claro, el concepto en sí de globalización es algo abstracto, sino que sería más como interdependencia. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? No. La globalización es como más una consecuencia de una cosa así. No, la globalización lo plantean como, bueno, los medios de comunicación, pero estamos todos conectados, bla, bla, bla. En realidad es un concepto, la globalización en sí no existe. A ver, el término globalización sería como, ¿cómo plantearlo? Como, es algo más, Si no, puede abstracto. esto de cómo se da la globalización. La globalización van a ser las distintas instancias en las que los estados van interactuando. Pero en sí no es globalización. Esto es la globalización. Claro. Si no, la No es globalización como algo que se puede desarrollar y se puede Claro. analizar, sino es como eso. No consigo justamente esa velocidad. Sí, eso. O sea, es como, no es un concepto claro porque no hay un momento tampoco en el que empieza y un momento en el que termina la globalización. Entonces no se lo puede como encasillar en que la globalización arranca acá y es esto y termina acá. Y no se sabe de que está constantemente modificando porque cambian las relaciones, cambian los actores, cambia absolutamente todo. Entonces la globalización va a ser un concepto demasiado abstracto como para darles una definición. Si no me equivoco, lo plantea medio como un problema en la globalización. Sí. Pero es como, el sistema internacional siempre va cambiando, entonces no podemos entender, bueno, acá con la Primera Guerra Mundial empezó la globalización. Sí, empezó la interdependencia y la conexión global, pero no es que la globalización empezó con la Primera Guerra Mundial, sino que la interconexión entre los estados, entre los distintos actores, se da naturalmente. Habla mucho de lo interestado cuando habla de consulta de globalización. Sí. Que pierde poder y eso. Bien, entonces, bueno, se empiezan a aumentar los estudios de las relaciones internacionales porque se ve, empiezan a aumentar los estudios internacionales porque empieza a haber más intereses justamente con la guerra, que habíamos planteado en el texto del primero de Barbé, se empieza a entender que se empiezan a preguntar por qué sucede la guerra, por qué están todos los estados unificados, y dice que como que las relaciones internacionales nacen buscando entender el mundo real, el mundo en el que vivimos, por qué hay guerra, por qué hay paz, cómo llegar a la paz y por qué, hasta dónde llegan, digamos, ¿no? Como el sistema, las limitaciones que tiene el sistema. Y dice que el aumento de los estudios sobre relaciones internacionales habla de 3 círculos por los que se va a empezar a estudiar. Dice que el central es que se necesita entender la disciplina
y los debates que tiene la disciplina, también en cuanto a las ideas, bueno, esto hablaba de los paradigmas, y la agenda también de investigación que tiene relaciones internacionales, después también el clima de las ciencias sociales en general, y por último el mundo del suceso, y que determinan como la trayectoria del mundo social. Sí, o sea, por ahí dejar de entender que este concepto medio abstracto de globalización lo que intenta decir es que en un sistema con este tipo de interdependencias, de interconexiones, lo nacional va a terminar afectando lo internacional. Entonces, por eso le invito un poco a lo real, o sea, como que lo que está pasando verdaderamente es lo que afecta y lo que va a ir moldeando este proceso que es la globalización. Y bueno, que lo que pasó en este momento, desde la Guerra Mundial, es lo que lleva al debate de los estudios internacionales, que son una parcial de lo que por ahí. Sí, es como lo que pasa dentro de un Estado también repercute afuera en todo el contexto internacional. Después dice que, bueno, las relaciones internacionales han sido gran parte del tiempo dominadas por las actividades de Estados Unidos, que es una visión estadounidense, y más que nada por las dos escuelas que son el realismo y el liberalismo, un poco lo que planteamos de esos enfoques. Y bueno, nada, el realismo es el dominante, es un poco lo que planteaba Lucas en una de las últimas clases, que hasta los años 70 más o menos es el realismo el que domina toda la teoría de relaciones internacionales. Después, bueno, obviamente aparecen otros enfoques como el liberalismo, el utopismo. Y dice que, bueno, que después de lo que es la Guerra Fría es un poco lo que planteó Barbet, si no me equivoco. Que dice que la Guerra Fría No, o sea, Barbet es anterior, pero Barbet es la primera cosa. En el momento, bueno, que la Guerra Fría es buena para las relaciones internacionales porque es un conflicto en que todas las sociedades estaban en peligro por el estallido de una guerra entre estados, una guerra nuclear entre estados, y dice que es importante para entender lo internacional. Después, bueno, esto de un sistema internacional nuevo, con esto de lo que se denomina globalización, porque nada, hay cambios en lo que finanzas, comercio, comunicaciones, se dice que todo esto hace que el Estado haya perdido su poder de gestionar y de alguna forma aislar a su propia sociedad. Después, bueno, habla del 11 de septiembre, dice que hay una reconfiguración del orden mundial, porque el 11 de septiembre dice como que es un hecho que afecta a las relaciones internacionales por esto de la globalización, como está todo conectado, dice que claro, era como esto de, ¿vieron? Cuando lo planteamos todo en la actividad, no me acuerdo de la lista, pero de que hablábamos de que veíamos a un musulmán y pensábamos que lo iba a... Sí, esto que dijo, no sé qué profesor que dijo que, bueno, antes, durante la Guerra Fría los malos eran los rusos, desde el 2001 los malos eran los musulmanes. Ahora también se los soviéticos. Como que nada, esto de la globalización y la hegemonía es como lo que planta, cuál sería el orden, por así decirlo. Eso es lo de la El orden y la visión que se tiene que tener del mundo. Sí. Después, bueno, habla de expectativas, dice que hay que reconocer 3 dimensiones formativas sobre el tema, dice que las relaciones internacionales deben producir teorías que puedan analizar los procesos históricos y cuestionar cuestiones específicas. Después dice, bueno, que los autores de RI tienen que ser mucho más conscientes de lo que son ciencias sociales en general. Después dice que de cierta forma las relaciones internacionales se despegan de lo que es la historia, pero necesitan de la historia para entender el proceso y tiene que tener un vínculo con la historia para poder entender todas estas cuestiones. Pero después de eso, no mucho más. Bueno, después habla de la autonomía de las relaciones, pero es un poco lo que planteó también Barbet, que si bien
hay que entender que es una disciplina autónoma, como que también necesita retroalimentarse de las otras, por eso también se habla de disciplina marco y demás cuestiones. Pero válida y hasta ahí, no mucho más. Después hablaba de la organización de septiembre. Nada, y después sigue sobre la autonomía de las relaciones internacionales, que hay que entender que es una disciplina autónoma. Y nada más. No mucho más que eso. ¿Realmente digo el círculo? Sí, pero no te sirve de nada. Las tres dimensiones, sí. Entender que las relaciones internacionales tienen que producir teorías para poder analizar todos los procesos históricos y cuestionar hechos específicos. Después, bueno, que los autores tienen que tener mucho más conciencia. ¿Vieron en un momento del texto de Barbet, creo? Que dice como que es muy filosófico de hagamos el amor por la guerra, estas cuestiones así como que no hay que volarlo tanto, sino que hay que llevarlo más a lo real, bueno, eso, que tienen que ser conscientes de lo teórico, de las ciencias sociales en general. Después dice que tiene que tener cierta relación internacional con la historia, no pueden desprenderse totalmente, porque en un momento plantea como que la historia y el derecho internacional no son propios de la relación internacional. En realidad sí, necesitas la historia para entender todo un montón de procesos y poder enmarcarlos en el marco de la relación internacional. Pero no más que eso. Borracho. Igual le mandó un poco. Cuando estuve leyendo Ortiz, me di cuenta que es muy complementario a Barbet. Ortiz va a plantear que el objeto de estudio de la FRI es la sociedad internacional. Es la sociedad internacional. En esta sociedad internacional se dan las relaciones internacionales. En esta sociedad internacional se dan las interacciones entre los Estados-nación, se dan las interacciones entre individuos, unas interacciones que sobrepasen las fronteras nacionales. Habla de que cualquier caso aislado puede derivar en influencia dentro del sistema internacional. Habla de que el ejemplo principal que me anoté era de que si un jefe de Estado habla sobre la decisión de otro jefe de Estado, eso ya está influenciado hacia el sistema internacional. Eso ya impacta dentro de las relaciones internacionales. Porque no es un hecho aislado, no es una decisión aislada esto de hablar de el presidente de Argentina hablando del presidente de Rusia. O sea, no es cualquier cosa, no es una decisión individual que queda en Argentina. Es una decisión, es una opinión que traspasa las fronteras nacionales. Entonces va a decir que dentro de esta sociedad internacional va a estar compuesta por,
Sí, estas acciones, ideas y bienes, actividades que traspasan las fronteras. Entonces tenemos este primer elemento que van a ser todas estas acciones, ideas, bienes, tomas de decisiones, relaciones que no quedan dentro de este mismo estado, sino que influencian e impactan en el sistema internacional. Después, los mismos cambios sociales, culturales, los cambios históricos del contexto, sigue siendo una interacción y un elemento dentro de la sociedad internacional. Así que sería cambios sociales. Culturales y económicos. No se traspasa la frontera igual como había comentado anterior. Sí, por eso es muy complementario a lo que decía Barré. Sí, esa es otra definición que si quieren pueden tomar para estudiantes de definir relaciones, Tal cual. actividades, interacciones, bienes, ideas que trascienden la frontera del Estado. Bueno, los mismos vínculos interestatales. Y, bueno, las actividades, las actividades que traspasan las fronteras. Dentro de este objeto de estudio que va a ser la sociedad internacional, que es compleja, porque está compuesta por todos estos elementos, es compleja y está compuesta por estos elementos. Quería decir otra cosa y me salió cualquier cosa. ¿Qué más dice? Bueno, va a plantear esta idea de diferentes formas en las que se dan las relaciones internacionales. Va a plantear que este objeto de estudio es estudiado por los politólogos, pero al mismo tiempo va a decir que todos los economistas, sociólogos, historiadores, todas las otras ramas de las otras ciencias, aún así van a influenciar y determinar dentro de este objeto de estudio, dentro de este estudio de las relaciones internacionales, pero que los politólogos estudian las RIC. O sea, por más de que no a los politólogos que solo estudian las RIC, van a haber otros rubros y otras carreras que influencien al estudio de las relaciones internacionales. No es, o sea, es lo de la disciplina interdisciplinar. Sí, interdisciplinaria. ¿Qué es eso? Que dice en el texto, que el campo de estudio es tan amplio que es lo que lo hace interdisciplinario. Sí, tal cual. El politólogo se va a mover dentro de un campo de estudio en el que va a poder encontrarse con distintos análisis de distintas disciplinas. Era ese que no puede decir. Era tal cual. O sea, el politólogo se va a encontrar en las relaciones internacionales, las cuales van a estar determinadas por contextos económicos, históricos, sociales, culturales, por estas acciones, ideas, bienes que pasan las fronteras, y bueno, estos vínculos interestatales. Cuando se habla de vínculos interestatales, el autor va a hablar del Estado y va a plantear 6 elementos centrales que componen al Estado. Ahora lo voy a anotar clarito porque bueno, lo del Estado lo van a ver todo el tiempo en la carrera, lo van a ver en introducción a la ciencia política ahora por la carrera que van a cursar, y va a plantear que el Estado es el que tiene la potestad de la violencia legítima, va a decir que esta misma violencia va a estar violencia, o sea, es el uso de la fuerza.
y la amenaza de el uso de esta fuerza. Esta violencia o este uso de la violencia va a estar ordenada y controlada por 6 instituciones. Violencia. Ordenada por 6 instituciones. Vamos a tener las leyes, las cuales pueden estar escritas o no, las cuales van a regular la violencia. Después va a estar en otro punto una institución que cambie y escriba estas reglas, estas leyes. Institución también. Después va a estar un cuerpo ejecutivo que administre estas leyes. Vamos a tener, en cuarto lugar, los tribunales que resuelvan las disputas que se den a la hora de escribir estas leyes o a la hora de seguir a pie de la letra estas leyes. Va a tener una institución, una fuerza pública que controle la violencia entre individuos y, bueno, por último, un estado de bienestar político que mantenga y regule estas mismas leyes y esta misma violencia que se use dentro del Estado. O sea, tenemos un Estado que tiene que controlar, ordenar la violencia. Y va a ser el único que la puede usar. Por eso va a escribir leyes que regulen la violencia dentro de los individuos, va a haber una institución que cambie y escriba esas leyes, va a haber un cuerpo ejecutivo que las administre, va a haber tribunales que solucionen las disputas de las leyes, la fuerza que controle la violencia de los individuos y, bueno, un estado de bienestar donde la gente sea razonable y prudente y que no se guíe por las tendencias violentas. No sé si alguno vio el vocabulario del estado de bienestar, pero no se habla del mismo estado de bienestar, o sea, no hay que mezclarlo. Porque por ahí, yo me acuerdo de mi grupo de estudios, surgió esa pregunta, y es más, lo más importante de abrir es esto, y después entender al Estado como una institución que va a regular esta misma capacidad que tiene, que es el monopolio de la fuerza. Por ahí no hace falta que se memoricen esto, sino que lo entiendan. Perdón. Sí, no hay mucho más. Para que termine de escribir 476 y esto está llegado. Bueno, tribunal. Estuve buscando otro libro, pero no encontré. Se moría. Bueno, le voy a explicar a Borón mientras así ahorramos tiempo en la realidad, que Borón sería muy raro que se lo tome. Otra cosa que me parece interesante que sepan es que Borón, se habrán dado cuenta si lo leyeron, es marxista, entonces todo su análisis va a nombrar
en torno a su idea de lo que es el sistema internacional. Bueno, Borón va a tomar como problemática central la geopolítica. De hecho, va a decir que es básicamente relacionar la política en un espacio, en el territorio. Y va a decir que esta perspectiva marxista tiene como entendimiento que las relaciones políticas no son una idea que se da en un ámbito abstracto, no es el debate que por ahí no se puede materializar, sino que justamente como es marxista tiene una concepción de que las relaciones políticas son materiales, suceden en el territorio y toman lugar en un punto exacto, que va a ser el espacio geográfico que se ocupa. Entonces va a decir que en ese capitalismo, en ese sistema capitalista en el que vivimos, cómo se configuran estas relaciones de poder, es lo que determina no solo la política, sino también la lucha de clases. No es tan necesario por ahí abordarnos en lo que es la lucha de clases, sino más bien entender que para él la lucha de clases va a ser algo internacional. Es algo que sucede en todo el mundo. Al igual que la política, y ambas dos tienen un peso en el territorio. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad capitalista que tiene características imperialistas, es decir, que el territorio no solamente es un espacio geográfico, sino que también es un factor de poder. O sea, quien tiene más territorio tiene más poder. Entonces, las luchas por el territorio van a ser lo que configuran el sistema internacional. La realidad es que no es mucho más que eso. Básicamente lo que va a buscar es que las disciplinas, la geopolítica se ocupe, así como conclusión, se ocupe de analizar a la geografía como relacionada con la política. Eso es lo que busca, eso es lo que él tiene como conclusión. Que es necesario analizar el territorio teniendo en cuenta las cosas que pasan en ese territorio. Y que lo que pasa en ese territorio es consecuencia de esta búsqueda de adquirir más poder, de adquirir más ganancia que tiene el capitalismo. Y que no es más que eso, sino que tomar conciencia para que se pueda combatir al imperialismo. El imperialismo tendría que ser como este extremo, sí, como violento del capitalismo. No es mucho más que eso. La verdad es que Borón no se lo van a tomar. Es claro también que lo den, porque tiene una ideología por el tema. Muy partidario. Sí. Pero bueno. Yo no me di cuenta, el texto de Borón con el de la geopolítica no me di cuenta mucho, pero bueno, a nuestro grupo le había tocado leer justo su análisis de la guerra ruso-ucrania y bueno. Sí. Pero como que tiraba unos palazos. Sí, bueno, pobrecito. Y nadie lo toma en serio, por eso tiene que recurrir a la página 12 y los 34 pueden solucionar. Pero bueno, básicamente es eso, geopolítica, estudiar el territorio con la política para poder contrarrestar el capitalismo. No mucho más. Porque poder es en el territorio. Esa es la relación que hace. Y después queda La geopolítica va a ser estudiar el territorio en relación a la política. Para contrarrestar el imperialismo, porque el poder está en el territorio. Van a ver que, más adelante obviamente van a ver que hay distintos factores de poder, entre los cuales uno va a ser siempre el territorio. Porque el que tiene más territorio tiene más población, el que tiene más población tiene más ejército. Entonces es por eso que el territorio es tan importante para los países capitalistas, porque quieren tener más territorio. Por eso estas lo que hace énfasis Borón es que tienen por detrás un objetivo imperialista, que es obtener más territorio para tener más poder. Esto un poco lo habíamos hablado en la actividad, no sé si a ustedes alguna le ha tocado la entrevista de la guerra ruso-ucraniana, donde hicimos una actividad. ¿No? acá creo que somos todos Venezuela. Bien, bueno, había una de las noticias que era de la guerra ruso-ucrania, que veíamos como no es solo una guerra por territorio, porque Rusia quiera imponer
su idea de, sí, de hegemonía por sobre los demás ex-territorios que eran parte de la Unión Soviética, sino que es una cuestión imperialista, económica, y todo ahí. Como otra vez, lo de la disciplina, la interdisciplinariedad, no es solo una cuestión por territorio, sino es todo un montón más de cuestiones. Su conclusión va a ser estudiar teniendo en cuenta el territorio como por ahí indivisible de la política. Bueno, seguimos con Charles y Fabra, que habla de teoría científica del MIT. ¿Cuál? Robert y Fabra. Yo digo Google. No, el otro. Sí, ese. Bueno, yo tengo que escribirlo. Teoría profunda de las víctimas. Dice que el problema central de las relaciones internacionales, otra vez un poco lo que hablaba Barbé, es el de impedir la guerra, mientras que al mismo tiempo permitirle a las sociedades preservar sus valores más claros y mejores. Dice que el teórico de relaciones internacionales, que teoriza sobre relaciones internacionales, tiene que tener un análisis cuidadoso, esto de no hacer cosas superficiales como esta continua de marketing, de hacer amor a la guerra, sino que tiene que, como que tener una visión mucho más, no sé si decirlo así, pero mucho más coherente, no irse por esos lados. Y dice que los primeros enfoques de relaciones internacionales son bastante viejos, podemos retomar a Platón, a Aristóteles, también habla de Maquiavelo con el príncipe, bueno, de la guerra del Peloponeso, de Cides. Pero lo que habla White, si no me equivoco, sí, es que dice que la única teoría que inspiraba el pensamiento de la época era la del equilibrio de poder. Dice que en Europa, entre 1648 y 1914, cuando inició la Primera Guerra, 1648 con la firma de la Paz de Westfalia, dice que la edad de oro de la diplomacia, el equilibrio de poder de las alianzas, del derecho internacional, y que básicamente el pensamiento de la época se centraba en el Estado-Nación soberano. Dice que el orden económico también se entendía como algo separado de la política y que las políticas internas derivaban de la diplomacia. Dice que los gobiernos tenían que proteger el comercio, no interferir, pero sí protegerlo. Y habla también un poco de la teoría del imperialismo. Dice que hasta 1914 los teóricos de relaciones entendían que la estructura de la sociedad internacional era algo inalterable, que la división del mundo en estados era algo natural y necesario. Dice que también los enfoques más modernos de relaciones internacionales se dan después del Tratado de Versalles, donde los enfoques se van en las universidades norteamericanas, se van justamente a dirigir, van a incluir contenidos mucho más actuales, y es acá donde empiezan a hablar mucho más de derecho internacional, de organizaciones internacionales, y acá se empiezan a aparecer escritos especializados de RIC, donde van a hablar de seguridad, de guerra, de imperialismo, de diplomacia, de negociación. Es un conjunto de teorías que a partir de ahí empiezan a desarrollarse mucho más de especializar. Después habla acá, dice que, bueno, vuelvo a retomar un poco esto, ya veníamos hablando de utopismo y realismo. Dice que los utopistas son descendientes de los iluministas del siglo XVIII, del liberalismo del siglo XIX, pero nada, otra vez lo mismo, se plantea como el utopismo de Estados Unidos, una teoría que se basaba en el presupuesto, habla de las circunstancias con que el entorno configura al ser humano y a cómo va a actuar, y todo lo que pasa va a afectar y va a alterar y transformar a la conducta del ser humano. Y bueno, otra vez lo mismo, que el ser humano puede cambiar y que si el ser humano cambia el sistema internacional. También habla de autodeterminación nacional, dice que los pueblos, si son libres para elegir a quienes gobiernan, van a elegir a personas realmente que las representen. Y bueno, dice que
a nivel internacional, bueno, esto que decía, si las personas cambian, va a cambiar todo y la política internacional, el entorno político internacional puede ser transformado también. Dice Carr que las relaciones internacionales surgieron de una gran guerra, fue desastrosa, de la guerra mundial, y que el propósito, como que inspiraba a los pioneros de esta nueva ciencia, era impedir la recurrencia de esta enfermedad en el cuerpo político internacional. O sea, era impedir que se vuelva a dar esta primera guerra, este desastre mundial, y entender por qué se había dado. Lo mismo que hablamos hoy, de entender la guerra y cómo llegar a la paz. Bueno, después habla de los realistas que quieren acumular poder, que no les interesa cooperar con otros estados, es solo su poder como muy conservador. Ese poder lo necesitan para la supervivencia del Estado. También tienen, bueno, un enfoque pesimista, dicen, bueno, el poder como concepto fundamental de las ciencias sociales y para vivir básicamente, y van a criticar a los utopistas o a los idealistas, porque dice que tienen como metas muy visionarias, esto de que el hombre puede cambiar, es como, no, es muy imposible de realizar. Bueno, que el hombre es malo, no puede cambiar, y no había idea de progreso, de cambio, todo lo mismo que realizar. Y bueno, después habla de las primeras décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, van a reconocer al poder como el concepto central del campo de las relaciones internacionales, y acá van a nombrar al texto de Morgenthau como uno de los más influyentes o que más impacto tuvo en la época, que el gran debate de las relaciones internacionales es este versus de utopismo-realismo, y no mucho más que eso. Después hay algunos autores que definen relaciones internacionales, pero no son autores tan relevantes. Está Zimmer, Speckman, Kuhn, bueno, Wright, que es el que hablamos mucho hoy, Kaplan, pero no son autores tan importantes como del Arenal, Ortiz y demás. Y no mucho más que eso. Este autor también lo ven así. Sí. Lo ven, bueno, sí, habla de otras cosas también. Claro, sobre que el poder fundamental también decía que era para pocos, Todo no funciona. que el poder que era fundamental era para pocos, que Sí. entendía. Decía algo como. Para que no me acuerdo de pronunciar. Pero sí dice algo como que los que alcanzan el poder son unos pocos y no todos están como en igualdad para poder alcanzarlo también. Eso del alcance de las teorías según. Sí, pero no mucho más que eso. No, a mí sí me lo había explicado, esto del alcance de las teorías, no sé si era lo que preguntaban. Que no todos los estados van a llegar al poder. O sea, que el poder lo va a obtener una cierta cantidad de estados. Ese poder se va a debatir dentro del sistema internacional, con la nueva redistribución del equilibrio de poder, pero bueno, eso también es muy. Sí, no hay que llegar tanto a eso. Lo que tienen que tener en cuenta es este versus, o sea, el realismo y el idealismo. Estos plantean esto, estos plantean lo otro. ¿No? Y en la época ese era el gran debate de las relaciones internacionales. Fue el primer debate. Sí. Fue el primer debate. Que bueno, que surge en la guerra del Bien, ahora seguimos con Morgenthau. realista. Realista.
Es momento, no les voy a copiar todo porque me van a su brazo. Momento, sí, es importante. Lo que sí les toqué es una primera como definición de lo que es la diplomacia, porque él la explica, pero por ahí es muy enroscada y lo más probable es que para desarrollar sea más fácil ordenar así las ideas. Él habla de diplomacia como el instrumento de los estados para promover la búsqueda del interés nacional de forma pacífica y así poder lograr una sociedad mundial. Bueno, básicamente eso, la diplomacia va a ser esta herramienta que van a utilizar los estados para alcanzar sus objetivos. En base a esto, va a decir que la diplomacia tiene 4 tareas. La primera tarea es determinar los objetivos cometidos. Sí, determinar los objetivos teniendo en cuenta cuál es el poder real y el poder potencial que tenemos. Algo yo que igual la definición de poder real y poder potencial es bastante clara. El poder real es lo que tenemos, lo que verdaderamente podemos llegar a ser. Y el poder potencial es aquello que, cooperando con otros países, obteniendo ciertos recursos, a largo plazo podríamos llegar a obtener. Pero es justamente potencial, todavía no lo tenemos, todavía no lo desarrollamos, entonces hay que ser conscientes de eso a la hora de plantear nuestros objetivos. Les puedo decir que la segunda tarea de la diplomacia va a ser determinar los objetivos de las otras naciones y también tener en cuenta cuál es su poder, tanto real como potencial. Como tercera tarea va a decir que hay que ver qué tan compatibles son nuestros objetivos y por último usar los medios necesarios para poder alcanzar estos objetivos. Lo que más me puedo resaltar es que determinando o analizando mal cualquiera de estos factores, la diplomacia puede llegar a fallar. Sí, emplear los medios para la consecución de los objetivos. Bueno, emplear los medios para la consecución de los objetivos. O sea, si cualquiera de las etapas de los factores fallan, la diplomacia va a cometer errores. Es decir, si uno no es consciente del poder que verdaderamente tiene, puede intentar desplegar más fuerza de la que tiene, y en el caso de fallar una guerra va a perder. Otro ejemplo, si subestimamos el poder de nuestro enemigo, podemos nuevamente ir a debate, el debate puede ir mal, la negociación puede fallar, guerra y perdimos porque no estábamos teniendo en cuenta cuál era el poder real o potencial de nuestro enemigo o del otro estado. Después, poder saber qué tan compatibles son los objetivos es súper necesario en la instancia de negociación, que ahora la voy a explicar más adelante. Pero básicamente si la negociación falla, es lo que puede llegar a determinar que haya luego una guerra. Que justamente la guerra para Morreto es el momento en el que la diplomacia falló. Eso. Cualquier mala evaluación de estas tareas va a generar que haya un aumento del riesgo de guerra. Nada, Morreto también, como dijo recién Agus, es un autor realista, así que nuevamente va a decir esto de que esto no se va a poder cambiar. O sea, siempre que algo salga mal va a terminar en guerra, porque el ser humano y el sistema internacional tiene estas características de ser malo, de ir al conflicto. Entonces, nada, lo mismo, cualquier cosa que falle en estos objetivos nos van a llevar a esta decadencia de la diplomacia civil. Si nosotros logramos articular bien estas tareas, vamos a estar llevando a cabo una diplomacia inteligente. En otras. Cuando llevamos a cabo una diplomacia inteligente, podemos usar distintas herramientas
herramientas como van a ser la persuasión, la negociación, y la amenaza del uso de las fuerzas. Ahí, o sea, es persuasión, negociación, es más o menos lo mismo, compromiso y amenaza del uso de las fuerzas. Bueno, persuasión es esta instancia de negociación, una vez habiendo evaluado la compatibilidad de nuestros objetivos, la capacidad real de poder y todo eso, se puede llevar a que un Estado se comunique con el otro para llegar a una instancia de negociación y poder lograr, si sus objetivos son compatibles, cumplirlos. Si sus objetivos son incompatibles, lo que va a buscar un Estado es que el otro desista o lograr algún otro tipo de acuerdo. Cuando los dos estados creen que sus objetivos son vitales para su desarrollo o para sus intereses nacionales, es cuando los objetivos están tan contrapuestos que nuevamente, si no hay una buena articulación de la diplomacia, va a llevar a la guerra. Pero bueno, Morgan con lo que viene es que es un texto bastante llevadero porque nos usa muchos ejemplos, los que nos ayudan por ahí a terminar de entender todas estas posibilidades que hay en la diplomacia. Bueno, con el compromiso se refiere a esto, que verdaderamente lo que se parte se esté dispuesto a dar, no mucho más que eso. Si hay una falla en el compromiso, hay como una idea de deslealtad que puede llevar a la guerra. Y la amenaza del uso de la fuerza, por ahí, para explicarlo es necesario volver a esto que hablábamos hoy de que el sistema internacional es analítico, pero hay algunos estados que tienen más capacidad de usar la fuerza. Entonces, esto va a determinar qué países van a poder ejercer más su influencia. Es decir, Estados Unidos haciendo un tratado con El Salvador, claramente si El Salvador se le opone, va a saber que le puede llegar en un tiempo un poco grande. Básicamente eso, hay estados más imponentes que otros por su capacidad real de usar la fuerza. Y usan esta amenaza para lograr sus objetivos. Después, él habla de cuáles son los instrumentos de la diplomacia. Él va a decir, usa este ejemplo como que el cerebro va a ser el ministerio exterior y las extremidades o los sentidos, el oído, la vista, y todo eso van a ser los representantes diplomáticos. O sea, el cerebro, el ministerio exterior, va a ser en donde se piensa toda la política exterior, y las articulaciones, los distintos representantes, van a venir a llevar a cabo verdaderamente esta política, ¿no? O sea, van a ser los que cumplan ciertas funciones para ejecutar la política exterior. Los representantes van a tener distintas funciones. Una es la función legal, que es básicamente que cuando hay congresos internacionales, los representantes legales son los que firman, votan, participan en los tratados internacionales y cumplen o actúan en nombre de la Constitución. Después está la función simbólica, que es más protocolar. Se trata de exponer la cultura y el prestigio que tiene una nación. Si tiene mucho peso cultural, como podríamos, por ejemplo, ejemplificar a los países que todavía tienen monarquías, que los diplomáticos, que son mucho más protocolares, acompañan y muestran esta especie de prestigio que tienen estos países. Pero son simbólicos, función simbólica. Y se trata nada más que de mostrar la cultura. Y el compromiso, porque por ahí si tenés más funcionarios acompañando al jefe de Estados, podés llegar a determinar que hay un mayor compromiso, pero no va más allá del título, que es simbólico. Y después, por último, está la función política. La función política lo que va a... O sea, lo que van a tener que hacer es recopilar información. Son los que se encargan de estar siempre al día con lo que está sucediendo en el sistema internacional. Son generalmente analistas y cumplen esta función dentro del ministerio, que es mantenerlo actualizado.
Y por último, ya terminamos con Morgenthau, están viendo, habla de la decadencia de la diplomacia. Y va a marcar 5 factores. Primero va a decir que la decadencia de la diplomacia es producto de la segunda posguerra, o sea, la guerra mundial va a tener un efecto tan grande en la diplomacia que Morgenthau concluye en que como existió la guerra, la diplomacia falló. Él va a decir que una de las cosas que hacen que falle la diplomacia es que las telecomunicaciones hicieron menos necesario la participación de funcionarios. O sea, con el desarrollo de las telecomunicaciones es menos necesaria que un representante de un país vaya al otro, porque ahora el jefe de Estado de un país puede llamar al otro. Entonces es necesaria menos cantidad de representantes y se pierde por ahí el rol de la diplomacia en estas instancias. Después se habla del descrédito que se le da a la diplomacia, más que nada porque la diplomacia en su momento, previo a la guerra, era mucho más secretista, no era algo público. Y se creía que estas operaciones secretas fueron las que llevaron a detonar la guerra y que justamente es culpa de la diplomacia secretista que se haya desembocado en una guerra tan grande como fueron las guerras mundiales. Después habla de las instancias parlamentaristas, que nada más dice que vienen a afectar la diplomacia porque cambia la forma de debate. O sea, ya no es necesario estar formado para formar parte de la diplomacia. Y después, el 4 y el 5 están bastante relacionados porque habla de las superpotencias y la naturaleza política del mundo. Y básicamente es eso que hablábamos antes. O sea, había una distribución del poder en un mundo cambiante que dio a que la diplomacia no se pueda actualizar lo suficiente como para llevar el tipo de relaciones que estaban tomando lugar en el momento. Y lo mismo sucede con la aparición de las dos superpotencias. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética en este momento tenían tanto peso que la diplomacia realmente, si no participaban en los otros, o sea, si no eran parte de estos dos bloques, no era necesaria, porque eran verdaderamente los que decidían en el sistema internacional. Eso sería un caso podría ser un ejemplo de la naturaleza política del mundo. El Consejo de Seguridad, claro. Las 5 naciones ganaron triunfante de la Segunda Guerra Mundial son los que tienen la posibilidad de veto y sortean los países que velan por la seguridad mundial. No sé. Sí, es también por ahí esto que hablábamos antes de la distribución de poder. O sea, verdaderamente el poder real en el sistema internacional, por más diplomático, lo tienen los países que tienen un lugar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, vetaron un montón de proyectos que podrían haber ayudado a poner estos derechos humanos, por no ponerse de acuerdo poner un proyecto de Estados Unidos, uno de China, y así se van generando distintas instancias en las que se demuestra que no todos son iguales en el sistema internacional, y que la diplomacia efectivamente está fallando porque no están todos cumpliendo un rol en esta sociedad mundial. No todos pueden conquistar sus intereses nacionales porque no tienen un lugar. Piensen al poder como constituido por el poder militar, por el poder político, por el poder económico, por la influencia que tiene dentro del sistema internacional. Esa sería la idea de poder que podemos analizar. Sí. A mí la verdad es que cuando me lo tomaron, me parece que me habían tomado las tareas de la diplomacia o una pregunta así había sido, pero la verdad es que sí, es sencillo. No me acuerdo que me tomaron. el mismo desarrollar todo Morgenthau no es tan difícil, pero está todo muy relacionado. Sí, Por ahí Morgenthau puede ser uno de los más largos, pero es un poco fácil es de lo que leer. más llama. Claro, no, Sí. es fácil de interpretar. Y él es muy claro cuando habla, que usa muchos ejemplos, no sé cómo
más que sea más largo, es uno de los que más vale la pena leer. No es otro novelón que tiene 3 páginas, pero después ¿qué más? Y más que eso no hay nada. O sea, después está el texto de Joseph Nye, que es la Heidelberger, pero eso no lo va a tomar. Aparte, el texto que da Lucas es una entrevista que se hace en el momento que estaba Trump como presidente, que le dice como que tenga cuidado con China, porque si está actuando así no Cuba, que si bien es una potencia establecida, como Este autor Roberto tercero. me vuelve a ir la pero no, raro. Sí, Y pero después lo que cada uno tuvo que leer para el sí, eso sí, eso sí lo tienen que ver. Eso no pasa. Hay una consigna que va a ser relacionar esto con otra cosa. Y bueno, ustedes que empiezan a ver Morón y Rubí. Sí, yo no me acuerdo, de Rubén no me acuerdo. Rubini era economía, meter independencia y Morón. Conflicto Rusia, Rusia-Ucrania. Ucrania. Bien. Bueno, pero igual Rusia-Ucrania ya lo hemos visto en Sí. clases. Sí, era más como la Sí, creo que así, Sí, de Estados Unidos también ahora. ¿Cuál otro les pongo? Bolivia. Los que no escucharon. Yo me acuerdo de este. Sí, pero es un poco de bastante fácil. Hay uno que es clarísimo. Si escriban por autores, escriban las definiciones, no hay más que esto, la verdad. No se asusten, es fácil, van a tener 3 horas para hacerlo. Una pregunta ya saben que va a ser sobre los textos, así que los que lo tengan leídos, interpretados, si hay algo que no entienden, mándenos, que nos ayudamos. Pero después otra que las relaciones internacionales con algún autor, sí. No, Para que sepan qué son las relaciones. sí. O sea, Lisa Beto, Sí, pero no mucho más que eso, la verdad. No sé si tiene alguna duda de algo más que me haya quedado ahí. Después les mandamos las fotos. La vamos a subir el grupo de la vamos a subir en YouTube, si lo quieren volver a ver. Cuando sea grande quiero ser como ustedes. Cuando sea grande tengo 2 años más que vos, Bueno, sí, yo pero ni tengo ya la no- misma que vos. Sí, eso tenía que mandar. Bueno, pero creo que haya salido, que haya Sí, entendido. muchísimo. Que estén más tranquilos que más fácil. Puesto la Madrid. Yo estudié con el grupo el año pasado. No había leído 3 años. ¿Tenés 20? Sí, yo soy tío. recién cumplidos. Ah, bueno, si no, Ya está, no, recién, no.